Hola, buenas tardes. ¿Cómo han estado esta semana? Espero que bien, espero que bendecidos, así como lo hemos sido nosotros. Quiero darles la bienvenida a, a una tarde más de la lectura de la palabra de Dios. ¿Qué les parece si vamos de inmediato a esta lectura? Se encuentra en el libro de Juan, el capítulo 20, el versículo 29, que dice de la siguiente manera. Juan capítulo 20, versículo 29. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Padre, Dios mío, te doy gracias una vez más por permitirnos estar en este lugar predicando tu palabra, Dios. Te ruego que tu Espíritu Santo esté en nuestras vidas, bendiciéndonos, a nosotros y también a aquellos que nos escuchan. Todas esas personas que necesitan una respuesta a algunas dudas y preguntas que tienen en sus vidas, Dios. Espero que a través de esta escritura tú puedas responderle, Dios, y saciar esa sed que tienen de conocimiento. Bendícelos grandemente, Dios. No solamente a ellos, sino que también a toda su familia. En el nombre de Jesús. Amén. Amigos míos, existen en la vida algunos acontecimientos sobrenaturales que sabemos que existen, pero no entendemos cómo suceden. Son obras completamente imposibles, pero ocurren y suceden a diario. Y tal vez tú has sido testigo de muchas de ellas. Generalmente le llamamos milagros, porque no tienen otra explicación. Suceden en el momento preciso, en el lugar exacto y con la persona adecuada. Y fíjate que no me estoy refiriendo a aquellos acontecimientos pequeños y básicos como que el alimento se te multiplique, o una pequeña sanidad, o que te tapen las muelas, que también son milagros. Pero estoy hablando de cosas mucho mayores, cosas que están fuera de toda lógica humana. Me estoy refiriendo a aquellos acontecimientos que son realmente imposibles, como por ejemplo detener el sol, o detener la luna, o decirle a una tempestad, tranquilícense y guarden silencio, y la tormenta se detenga. Este tipo de acontecimientos realmente existen, y en la Biblia encuentras muchos de ellos. Pero los milagros, así como lo llamamos nosotros, en el lenguaje de Dios no existen. Realmente no ocurren. No tienen razón de ser. Yo entiendo que tal vez apareció un signo de interrogación en tu mente, pero fíjate que en el lenguaje de Dios, que es el lenguaje celestial, estos eventos que nosotros denominamos milagros, para Dios son naturales. Y los realiza a menudo, todos los días. Imagínate que solamente por su voluntad Dios creó la tierra. La tierra, hermano, la tierra, completamente la tierra. Creó los cielos. Y solamente con su voz dijo que se haga la luz. Y la luz nació. Dime que no son milagros eso. Claro que son milagros. Entonces son cosas habituales que Dios constantemente está haciendo. Son eventos comunes. Y los hace a cada momento. ¿Y sabes por qué? Porque nada es imposible para Dios. Absolutamente nada. En la Biblia, y espero que me acompañes en esta lectura,
En la Biblia, en el capítulo 5 del libro de Lucas, encontramos una historia muy interesante. Interesante para mí e interesante para ti, para tu vida. Jesús se encontraba en el lago Genesaret, que también es llamado el Mar de Galilea. Este lago era un lago muy fértil, rico en la pesca y de gran belleza. Tiene una extensión de alrededor de 166 kilómetros cuadrados. No era un lago pequeño. Si lo miras en el mapa, lo buscas en el mapa, tiene una forma de pera. La profundidad de este lago es de alrededor de 45 metros. Y a los alrededores encontrabas grandes ciudades y puertos de mucha importancia, como el puerto de Bethsaida, Corazín, Capernaum, en fin. Y las riberas de este lago se convirtieron en el escenario donde Jesús desarrolló una mayor parte de las enseñanzas. Siempre que Jesús predicaba, la gente lo seguía y muchos le pedían que se quedara por más tiempo en ese lugar. Todos querían saber muchas cosas más de lo que Jesús decía. Pero esa mañana de la historia que quiero contarles esta tarde o esta noche, esa mañana no fue diferente a otras. Cuando Jesús llega a las orillas del mar de Galilea, se encuentra con dos barcas. Y estas barcas estaban vacías. Los pescadores ya estaban guardando sus redes y dejando todo listo para la próxima noche de pesca. Habían trabajado toda la noche tratando de pescar algo y no habían conseguido nada. Habían regresado con las manos vacías. Estaban cansados, desmoralizados, preocupados por no traer el fruto de su trabajo. Todas las expectativas de esa noche habían fallado. A lo mejor con esa pesca iban a cancelar algunas de las deudas que tenían y serviría también del alimento diario. O de repente sería la venta diaria que ellos tenían. De todos modos, ellos tenían que alimentar una familia, hijos, esposas, padres, nietos, en fin. Y ahora ya no iban a poder cumplir con ese deber, porque las barcas estaban vacías. Y allí estaban, vacías. Habían sido construidas para soportar un gran peso, diseñadas estratégicamente para traer mucha carga, mucho fruto, no para regresar vacías. Así que imagínense la decepción de estos pescadores, invertir tanto en embarcaciones para que regresaran vacías. No era lógico. Estas deberían traer mucho fruto, sobre todo en ese lago, porque en ese lago existían más de 30 especies diferentes de peces. Así que peces habían, pero regresaron vacías y estuvieron toda la noche. Fue en un momento en que Jesús se acerca a una de esas barcas, que era la de Simón Pedro. Se sube a ella y le pide a Pedro que la lleve un poco adentro. Y desde allí comenzó a enseñarle a todos los que lo seguían. Obviamente Pedro también escuchaba esa enseñanza. Y los que lo seguían eran muchos.
la Biblia no dice qué fue lo que enseñó. Así que tú puedes divagar. A lo mejor les enseñó a pescar. ¿Quién sabe? O cómo echar las redes. O quizás les enseñó a orar antes de ir a trabajar. En realidad no lo sé. Pero tiene que haber sido algo muy interesante. Porque todo lo que Jesús enseña es bueno y útil para redarguir, corregir e instruir en justicia. Esto lo encuentras en 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Después que Jesús terminó de enseñar, le dice a Pedro: remen mar adentro y echen sus redes. Este es el versículo 4 del libro de Lucas 5. Pedro era una persona con mucha experiencia en la pesca. Él sabía cuándo, cómo y dónde tenía que echar las redes. Nadie le iba a decir a él algo que por años lo había realizado y lo hacía bien. Por algo era un experto en la pesca. Y esta labor generalmente se realiza de noche, porque es en la noche cuando las redes se hacen invisibles para los peces. Eso es lo que lo enseña la experiencia y los años en ese trabajo. Pero Jesús les dice que volvieran a echar las redes. Y las redes ya estaban guardadas. Y más encima era de día. Así que Pedro, a lo mejor frunciendo el ceño, levanta la vista, un poco molesto tal vez, y fija los ojos en Jesús y le dice: pero Señor, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, pero en tu palabra echaré la red. Versículo 5. La vez anterior habían salido a la pesca con todo el conocimiento y el instinto de un pescador experimentado. Pero ahora lo harían obedeciendo a un gran maestro. Y después de haber participado de una enseñanza. Algo debieron haber aprendido. Así que echaron las redes y cuando comenzaron a recogerlas, sucedió lo que siempre sucede cuando obedeces a Dios. Las barcas se llenaron. Habían tantos peces en esas redes que la barca comenzó a hundirse. Y tuvieron que llamar a la otra barca para que los ayudaran. Así que ellos no pueden haber ido muy lejos. Porque la otra barca que estaba en la orilla escuchó cuando los pescadores le llamaron y fueron en su ayuda. ¿Y sabes? La otra barca también se llenó. Tanto que también casi se hunde. Cuando regresaron a tierra, las cosas eran diferentes. Algo había cambiado. Esas barcas estaban llenas del fruto para el cual fueron construidas. Y mucho más. Y por supuesto los rostros de los pescadores reflejaban alegría. La amargura ya no estaba, había desaparecido. Porque ahora todo era alegría. Así como esas barcas, tú fuiste llamado por Dios para llevar fruto. Mucho fruto. Tanto como esas barcas. El libro de Juan, en el capítulo 15, versículo 5, dice: yo soy la vid y ustedes
los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí no pueden hacer nada. Cuando caminas de la mano de Dios, suceden cosas maravillosas. La mayoría de las veces no las vas a entender, pero sucederán, van a ocurrir. Solo tienes que creer. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas recibir tantas bendiciones de parte de Dios? El libro de Malaquías dice: pruébame, dice Jehová de los ejércitos, si no, yo les abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre ustedes bendiciones hasta que sobreabunden. Sobreabunden. Cuando Dios derrame todas esas bendiciones sobre ti, grandes bendiciones, ¿qué vas a hacer con ellas? ¿Qué vas a hacer con esas bendiciones? ¿Las vas a multiplicar? ¿Las vas a compartir? ¿O las vas a esconder? Así como aquel siervo malo y negligente de la lectura de Mateo 5:26. ¿Qué vas a hacer? ¿Estás realmente preparado para recibir tantas bendiciones como las que te ofrece Dios? Piensa que cuando esas bendiciones te alcancen, no solamente van a ser para ti, sino que va a alcanzar a todo aquel que te rodea, a los que están contigo, a todos ellos. Si recuerdan la barca de Pedro, se llenó tanto que la otra barca también se llenó. Y a ellos, a la otra barca, no le habían dicho que saliera a pescar, pero también alcanzó la bendición para ellos, porque son muchas. Así que tienes que estar preparado para cuando Dios abra las ventanas de los cielos y derrame todas esas bendiciones. Solo tienes que creer. Solo creer. Bueno, volviendo al tema. Cuando trajeron de regreso las barcas a tierra, dejaron todo y lo siguieron. Eso lo encuentras en el versículo 11 de Lucas 5. Así como escuchaste, lo siguieron. Dejaron todo y lo siguieron. Pedro, cuando volvió de la pesca, volvió diferente. Ya no era el mismo de antes. A lo mejor fue algo que vio, o algo que escuchó, o algo que sintió. Pero algo sucedió en su interior que decidió dejar todo y seguir al maestro. ¿Sabes? En el mundo hay gente que cree en Jesús y cree en Dios, pero hay otras que simplemente no creen, o creen a su manera. Incluso hay iglesias completas de personas que creen, levantan sus manos, lloran, adoran, pero nada más. Todo llega hasta ahí. No están dispuestas a tener un compromiso serio con Dios, y menos si no reciben algo a cambio. Son personas que han adoptado un estilo de vida de cristianos. Solamente creen. Pero si analizas bien, en realidad todo el mundo cree. El libro de Santiago, en el capítulo 2, versículo 19, dice: ¿tú crees en Dios? Entonces haces bien. Pero también los demonios creen y tiemblan.
¿Te das cuenta? Todos creen. Lo único que han hecho es convertirse de un mundo atroz al cristianismo. Pero no han sido transformados en verdaderos hijos de Dios. Son convertidos, pero no transformados. Por lo cual, salgan de en medio de ellos y apártese, dice el Señor, y no toques lo inmundo, y yo te recibiré y seré para ustedes por padre, y ustedes me serán hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículos 17 al 18. No todos son hijos de Dios. Es muy importante que recuerdes bien la historia que te acabo de contar. Debes analizarla. Debes meditar en ella. Escudriñarlas. Porque en ellas está la clave de tu vida de milagros. ¿Te gustaría ver la gloria de Dios? Sí, a ti te pregunto. ¿Te gustaría ver la gloria de Dios? ¿Te gustaría ser testigo de milagros hechos por la mano de Dios? Mira, según la lectura, lo primero que sucedió en esta historia fue lo siguiente. Lucas, capítulo 5, versículo 3. Y entrando en una de esas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Entonces, lo primero que sucedió fue escuchar las enseñanzas de Jesús. Ese es el primer paso. Tienes que escuchar las enseñanzas de Jesús. Y fíjate que no es difícil. Todas están escritas en este libro. Puedes leerlo. Solo tienes que abrir el libro y leerlo y aprender de este gran maestro. Luego de escuchar lo que Jesús decía, él mismo dijo: remen mar adentro y echen las redes para pescar. Fue en el momento cuando Pedro dijo: Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, pero en tu palabra voy a echar la red. Lucas 5, versículos 4 al 5. Ellos obedecieron a lo que Jesús les estaba diciendo. Y lo iban a hacer en una hora en que para ellos no era correcto, porque era de día. Y la experiencia dice que tú tienes que pescar de noche. Pero como Jesús les dijo que fueran y echaran la red, ellos obedecieron. Aunque tal vez sus mentes decían: no vamos a pescar nada porque es de día. Pero aún así, pusieron toda su fe en Jesús y no dudaron y echaron las redes. Y fueron testigos de uno de los más grandes milagros de la Biblia. Yo no sé si tú te habrás dado cuenta, pero para poder ver la gloria de Dios, tienes que ser instruido primeramente. Escuchar las enseñanzas, aprender de tus maestros. Luego tienes que obedecer. ¿Te imaginas si Pedro no hubiese echado la red cuando Jesús le dijo que la echara, siendo de día? No hubiesen visto nada. Así que tú tienes que obedecer lo que Jesús te dice a través de la Biblia. Y luego podrás ser testigo de
grandes maravillas que ocurren cuando estás en las manos de Dios. Sabiendo todo esto, yo te pregunto, ¿qué esperas entonces para obedecer? Tienes las enseñanzas, tienes a tus maestros, te han enseñado. Solo tienes que creer. Es simple, solo tienes que creer. Pero ustedes no creen, porque no son de mis ovejas. Porque mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Eso es lo que dice el libro de Juan, capítulo 10, versículos 26 a 28. Lamentablemente, amigo mío, hermanos míos, si tú no crees y no lo sigues, entonces no perteneces al rebaño de Dios y Él no te conoce. Es lamentable, pero es así. Eso es lo que está escrito en la Biblia. Puedes pasar la vida entera en una iglesia, vestido como un ángel de luz, pero si no lo sigues, no perteneces al rebaño. Ahora, si no es así, ahora, si eres y perteneces a los hijos del día, entonces solo tienes que creer y luego obedecer sin dudar en nada, aunque te parezca imposible, aunque para ti sea imposible. Tienes que creer y obedecer. ¿Tú crees? ¿Realmente crees? Entonces, ¿por qué te detienes? Ellos, los pescadores que te acabo de contar, tuvieron que ver para poder recién decidir seguir al maestro. Igual como sucedió con Tomás. Pero contigo es muy diferente. A ti te dice lo siguiente: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados, hermanos, los que no vieron y creyeron. ¿Quieres ser testigo de grandes milagros? ¿Quieres ver la gloria de Dios? Tienes que caminar en el mismo camino que camina Dios, que es el camino celestial. Tienes que entender el lenguaje de Dios. Es el lenguaje donde los milagros no existen, porque ocurren a diario, a cada momento, a cada instante. Son cosas naturales para Dios. Son cosas naturales que suceden en el área espiritual. Y si quieres verlos, tienes que vivir en el área espiritual. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti tu rostro y ponga en ti paz todos los días de tu vida. Que Dios te bendiga. Padre Dios mío, agradezco, Dios, la oportunidad nuevamente que me das de predicar tu palabra. Yo te ruego, Señor, que esta palabra pueda alcanzar a muchas personas y muchas puedan aferrarse a ellas, así como lo hacían en tiempos en los cuales tú estuviste aquí en la tierra, Dios. Muchos son los que te siguieron y espero que muchos escuchen esta palabra y se aferren fuertemente a ella. En el nombre de Jesús. Amén. Amigos míos, quiero invitarles una vez más para que este próximo domingo a las 19:30 se conecten a través de este canal de Facebook, Ministerio Peniel. Estaremos esperando por tus oraciones.
Si quieres que nosotros estemos orando por ti, por alguna necesidad, por algún milagro, solo tienes que comunicarte con nosotros y estaremos dispuestos, atentos a orar por ti. Que Dios te bendiga.